Umbral Verbal presenta el libro Soberanía del Ser. Comenzamos. Introducción. El libro de la soberanía explora el paso desde la calma encontrada hacia la voluntad ejercida. Si el reposo interior fue un hogar, aquí aparece el timón, una dirección consciente que no depende del ánimo ni de las circunstancias. Soberanía no es dominar a otros, es dejar de ser gobernado por el ruido, la reacción y la duda. Es aprender a sostener una decisión interna hasta que la vida externa se ordene alrededor de ella. Este recorrido no promete resultados instantáneos, propone una disciplina íntima. Escuchar la voluntad real, darle forma, alimentarla con sentimiento limpio y mantenerla cuando el entorno parezca contradecirla. A lo largo de 11 capítulos se entrenará una postura. Mirar sin ser arrastrado, elegir sin tensión, hablarse con precisión y persistir con calma. Cada capítulo ofrece comprensión, preguntas y prácticas breves. No se trata de creer, sino de comprobar. La soberanía se siente en el cuerpo como firmeza suave. Se expresa en la mente como silencio claro. Se manifiesta en la vida como coherencia. Este libro es una invitación a pasar de la deriva a la conducción, de la dispersión a la autoridad interior. No necesitas luchar con mundo, necesitas ordenar el centro desde el que miras. Capítulo 1. El despertar del heredero. Hay un momento preciso en el recorrido interior en que algo se desplaza. No es una emoción intensa ni una revelación ruidosa. Es una comprensión silenciosa que reorganiza la experiencia. Dejar de verse como efecto y comenzar a reconocerse como origen. A este momento lo llamaremos el despertar del heredero. No se trata de adquirir poder, sino de recordar una posición olvidada. Durante mucho tiempo, la conciencia aprende a explicarse a sí misma como resultado de lo que ocurre. Las circunstancias, la historia personal, las decisiones ajenas parecen definir el curso de la vida. Esa mirada produce adaptación, resistencia o resignación. Pero llega un punto en que esta narrativa ya no sostiene. Algo interno percibe que seguir reaccionando no es vivir, sino sobrevivir. Ahí comienza el despertar. El heredero no nace de la ambición, sino de la responsabilidad. Responsabilidad no como carga, sino como capacidad de responder desde el centro. Reconocer que lo que se vive no es casual, ni impuesto, ni completamente externo. No para culparse, sino para recuperar dirección. Cuando la conciencia asume este lugar, la queja pierde sentido y la atención se reorganiza. Este despertar no elimina las dificultades, cambia la relación con ellas. Lo que antes parecía un obstáculo absoluto se revela como escenario. El entorno deja de ser enemigo o refugio y se vuelve campo de acción. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿desde dónde estoy respondiendo? Esa sola pregunta marca una transición profunda. El heredero descubre que la autoridad no se impone hacia afuera, se establece hacia adentro. No necesita convencer ni demostrar. Su firmeza proviene de la coherencia. Cuando la decisión interna es clara, el cuerpo se asienta y la mente se aquieta. No hay urgencia, hay dirección. Esa dirección comienza a ordenar lo cotidiano de forma gradual, pero consistente. Este capítulo invita a reconocer los signos del despertar. Aparecen como incomodidad con la pasividad, cansancio de la repetición y una intuición persistente de que algo más es posible. No como fantasía, sino como responsabilidad asumible. El heredero no espera permiso. Se autoriza a elegir. La transición no es inmediata. La vieja identidad intenta recuperar control mediante explicaciones y miedos. Pero cada vez que la conciencia vuelve al centro, la postura se fortalece. El despertar no es un evento único. Es una decisión que se renueva. Elegir responder en lugar de reaccionar. Elegir presencia en lugar de deriva. Preguntas de autoobservación. ¿En qué áreas de mi vida me percibo como efecto y no como origen? ¿Qué situaciones sigo atribuyendo exclusivamente a lo externo? ¿Qué decisión interna he postergado por miedo o comodidad? ¿Qué cambia cuando asumo que mi respuesta define la experiencia? Práctica breve.
Coloca la atención en el cuerpo durante unos instantes. Siente el eje que te sostiene. Desde ahí, formula internamente una decisión simple y clara, sin justificarla. Observa cómo se asienta en ti. Frase de integración. Asumo mi lugar como origen de mi experiencia. El despertar del heredero no promete control total ni resultados inmediatos. Ofrece algo más sólido, una base desde la cual actuar sin dispersión. A partir de aquí, la vida deja de ser una secuencia de reacciones y comienza a responder a una voluntad en formación. Este reconocimiento inicial prepara el terreno para comprender de qué está hecha esa autoridad interior y cómo se encarna. Esa exploración, que conecta la firmeza interna con el cuerpo y la atención, es el tema del próximo capítulo. Capítulo 2. Esencia del mando interno. El mando interno no es una idea ni una afirmación repetida. Es una sensación viva que se reconoce en el cuerpo antes de formularse en palabras. Cuando la autoridad es real, se percibe como firmeza tranquila, no como tensión. El cuerpo se alinea, la respiración se vuelve amplia y la atención descansa en un centro estable. Desde ahí, la voluntad deja de ser esfuerzo y se convierte en presencia sostenida. Este capítulo propone un cambio de referencia. En lugar de buscar poder en conceptos, invita a sentir dónde se origina el mando. No nace en la mente que discute ni en la emoción que reacciona. Nace en un punto de quietud activa donde la atención se reúne. Ese punto no empuja, irradia, no necesita convencer, sostiene. Al reconocerlo, la experiencia se ordena sin prisa. La autoridad interna se expresa como coherencia entre intención y gesto. Cuando lo que decides coincide con lo que haces, el cuerpo lo confirma. No hay fricción. La voz se vuelve clara, la mirada estable, el movimiento preciso. Esta coherencia no depende del entorno. Puede mantenerse incluso cuando las circunstancias cambian. Por eso, el mando interno no es control externo, sino dominio del propio eje. Es común confundir mando con dureza. Aquí ocurre lo contrario. Cuanto más auténtico es el mando, más suave se siente. La rigidez indica miedo a perder. La firmeza indica confianza en el centro. Esta diferencia es clave. La dureza gasta energía. La firmeza la conserva. La primera reacciona. La segunda responde. El cuerpo es el primer aliado para reconocer esta esencia. Cuando el mando está presente, el peso se distribuye, la postura se organiza y la respiración acompaña. No se trata de adoptar una forma, sino de permitir que la forma aparezca cuando la atención se asienta. El cuerpo sabe cuándo hay mando porque deja de compensar. Este capítulo invita a entrenar la sensibilidad, no para crear autoridad, sino para reconocerla cuando aparece. A veces se manifiesta como un sí claro, otras como un no sereno. En ambos casos hay ausencia de ruido interno. La decisión se siente completa antes de ejecutarse. Esa completitud es señal de mando interno activo. La mente puede intentar apropiarse de esta experiencia y convertirla en estrategia. Cuando eso ocurre, el mando se debilita. La esencia no se fabrica, se permite. Por eso la práctica aquí es de escucha, no de imposición. Escuchar el cuerpo, el ritmo, el silencio que precede a la acción. Desde ahí, la voluntad se afina. Reconocer la esencia del mando interno también redefine la relación con la acción. No todo requiere intervención. A veces, el mando se expresa al sostener la posición sin moverse. Otras, al actuar con decisión inmediata. La clave es la misma, actuar desde el centro. El centro no duda. Ajusta. Preguntas de autoobservación. ¿Dónde siento la firmeza cuando una decisión es clara? ¿Qué cambia en mi cuerpo cuando actúo desde ese centro? ¿Confundo tensión con autoridad? ¿Qué decisiones pierden fuerza cuando me desconecto del eje? Práctica breve. De pie o sentado, lleva la atención al centro del cuerpo. Respira sin modificar nada. Permite que la sensación de estabilidad se haga presente. Desde ahí, elige una acción pequeña del día,
y ejecútalas sin explicación interna. Frase de integración. Mi mando nace de un centro firme y tranquilo. Al comprender la esencia del mando interno, la voluntad deja de ser una lucha contra el entorno y se convierte en una dirección clara que ordena la experiencia. Esta base permite un siguiente paso decisivo: aprender a proteger ese centro del ruido mental para que la voluntad real pueda ser escuchada sin interferencias. Ese silencio activo que no apaga la vida, sino que la gobierna, es el tema del próximo capítulo. Capítulo 3. El silencio que gobierna. El mando interno necesita un medio claro para expresarse. Ese medio es el silencio. No el silencio como ausencia de sonidos, sino como quietud del diálogo innecesario. Cuando la mente comenta todo, la voluntad se diluye. Cuando la mente se aquieta, una voz única emerge. A este estado lo llamaremos el silencio que gobierna, un espacio interno donde la decisión se escucha sin interferencias. El ruido mental no es el problema, la identificación con él lo es. Pensamientos aparecen y desaparecen constantemente. El conflicto surge cuando cada pensamiento reclama autoridad. Entonces la voluntad se fragmenta. El silencio que gobierna no elimina pensamientos, les quita el mando. La atención se retira de la discusión y se asienta en el centro desde el cual se elige. Este silencio no es pasivo, es una presencia activa que observa sin involucrarse. Desde ahí, la mente se organiza. Las ideas se vuelven herramientas y no tiranos. La voluntad real se distingue porque no grita ni persuade. Se presenta como una claridad simple, sin urgencia. Cuando aparece, el cuerpo lo reconoce de inmediato. La respiración se estabiliza. El gesto se simplifica. Gobernar desde el silencio implica renunciar a la compulsión de explicarse. Muchas veces, el deseo de justificar debilita la decisión. Cada explicación abre la puerta a la duda. El silencio, en cambio, sella la elección. No porque sea dogmático, sino porque es íntegro. La decisión tomada desde el centro no necesita defensas. Este capítulo invita a observar cómo el ruido mental dispersa la energía. Pensar en exceso sobre lo que ya fue decidido agota. Anticipar escenarios sin fin debilita la acción. El silencio que gobierna conserva energía porque corta la repetición innecesaria. No se trata de pensar menos, sino de pensar cuando corresponde. La práctica del silencio no es aislarse del mundo. Es aprender a sostener quietud interna mientras se actúa. Puedes hablar, trabajar y decidir desde ese silencio. No es mutismo, es economía. Cada palabra nace de la claridad. Cada gesto responde a una intención unificada. El entorno percibe esa coherencia y se ordena alrededor de ella. Es común temer que el silencio sea vacío o pérdida de control. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando el ruido cesa, la percepción se afina. Se escucha mejor. Se ve con más precisión. La voluntad se vuelve accesible. El mando interno encuentra su canal natural. La vida responde con menos fricción. El silencio que gobierna también protege la decisión en momentos de presión. Cuando el entorno cuestiona o contradice, el ruido intenta reinstalarse. Volver al silencio es volver al eje, no para cerrarse, sino para escuchar desde un lugar no reactivo. Desde ahí, la respuesta es justa y suficiente. Este capítulo propone entrenar la confianza en ese silencio, no como técnica rígida, sino como disposición. Con el tiempo, la mente aprende a descansar. El cuerpo acompaña. La voluntad se sostiene sin esfuerzo adicional. Gobernar deja de ser un acto visible y se vuelve una cualidad presente. Preguntas de autoobservación. ¿En qué momentos el ruido mental debilita mi decisión? ¿Qué siento cuando dejo de justificarme internamente? ¿Cómo reconozco la voz clara frente al diálogo repetitivo? ¿Qué cambia cuando actúo desde el silencio? Práctica breve. Antes de una decisión, detén el diálogo interno por unos segundos. No analices, permite que la sensación clara emerja. Actúa desde esa sensación sin agregar explicación.
Frase de integración. El silencio interno sostiene mi mando. Cuando el silencio se establece como base, la voluntad encuentra estabilidad. No necesita imponerse, se expresa. Este silencio no apaga la vida, la ordena. Desde aquí, el siguiente paso es aprender a dar forma precisa a la intención, para que no quede como anhelo difuso, sino como dirección clara. Esa capacidad de estructurar el deseo es el tema del próximo capítulo. Capítulo 4. La geometría del deseo. El deseo es una fuerza primaria, pero rara vez se presenta con forma clara. Aparece como impulso, anhelo o imagen dispersa. Cuando permanece así, no gobierna nada. Se diluye. La geometría del deseo es el proceso mediante el cual esa fuerza se ordena hasta convertirse en dirección. No se trata de intensificar el querer, sino de darle estructura para que pueda sostenerse en el tiempo. Un deseo sin forma genera movimiento errático. La mente imagina, la emoción fluctúa y la acción se contradice. En cambio, cuando el deseo adquiere geometría, cada parte de la experiencia comienza a alinearse. La intención se vuelve comprensible para la atención. El cuerpo reconoce hacia dónde orientarse. La energía deja de dispersarse. Dar forma al deseo no implica rigidez. La geometría no es una jaula, es un marco. Permite que la fuerza fluya sin perderse. Un deseo geométrico es específico sin ser estrecho. Tiene dirección sin perder adaptabilidad. Esta claridad evita la confusión entre lo que se quiere y lo que solo atrae momentáneamente. Este capítulo invita a distinguir entre deseo reactivo y deseo estructurado. El primero responde a carencias momentáneas. El segundo nace de la coherencia interna. El deseo estructurado no se impone al mundo. Se presenta como una orientación constante. Por eso, la realidad comienza a responder, no por obediencia, sino por correspondencia. La geometría del deseo se construye con atención sostenida. Cada vez que la intención se revisa sin duda excesiva, se refuerza su forma. Las palabras internas importan, no para convencer, sino para precisar. Una intención vaga produce acciones vagas. Una intención clara produce movimientos exactos. La precisión ahorra energía. Es común confundir claridad con control. Aquí ocurre lo contrario. Cuando el deseo está bien estructurado, el control se vuelve innecesario. La dirección se mantiene incluso cuando los detalles cambian. El deseo no se rompe ante ajustes, se recalibra. La geometría permite esa flexibilidad sin pérdida de rumbo. Este capítulo también señala un error frecuente: acumular deseos incompatibles. Cada deseo exige una forma. Cuando varias formas compiten, la energía se fragmenta. Elegir no empobrece, concentra. La geometría del deseo requiere renuncia a lo accesorio para fortalecer lo esencial. Esta renuncia no es sacrificio, es economía. La práctica de estructurar el deseo comienza con una pregunta honesta. ¿Qué quiero sostener incluso cuando no sea cómodo? La respuesta revela la forma real. El deseo verdadero soporta la fricción inicial. El deseo superficial se disuelve ante la primera resistencia. Esta diferencia es observable sin juicio. La geometría también se expresa en el tiempo. Un deseo estructurado no exige resultados inmediatos. Tolera la espera porque conoce su dirección. La paciencia aquí no es pasividad, es estabilidad. La forma sostiene la fuerza mientras el proceso madura. Así, la intención no se quiebra ante la demora. Preguntas de autoobservación. ¿Mis deseos tienen forma clara o cambian constantemente? ¿Qué intención se mantiene incluso cuando aparecen obstáculos? ¿Dónde disperso energía por no elegir con precisión? ¿Qué deseo puedo estructurar mejor hoy? Práctica breve. Elige un deseo importante y descríbelo internamente con pocas palabras claras. Observa cómo se siente en el cuerpo cuando la formulación es precisa. Mantén esa formulación durante el día sin añadir variaciones. Frase de integración. Doy forma clara a mi intención.
Cuando el deseo adquiere geometría, la voluntad encuentra un plano sobre el cual actuar. La acción deja de ser impulsiva y se vuelve coherente. Esta estructura no endurece la vida, la vuelve legible. Desde aquí, el siguiente paso es aprender a proteger la atención que sostiene esa forma, retirándola de lo que la debilita. Ese retiro consciente de energía es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 5. El ayuno de la atención. La atención es el recurso más determinante del mando interno. Allí donde se posa, la energía se activa. Aquello que recibe atención crece, se refuerza y se organiza. Por eso, aprender a retirar la atención de lo que debilita es una forma directa de gobierno. A este acto consciente lo llamaremos ayuno de la atención. No es negación ni represión. Es economía precisa. Muchas dificultades persisten no por su fuerza, sino por la atención constante que reciben. Pensar una y otra vez en el problema lo vuelve central. Hablar de la sombra la hace protagonista. El ayuno de la atención consiste en dejar de alimentar lo que no se desea sostener. Cuando la atención se retira, aquello pierde vitalidad y comienza a disolverse por falta de energía. Este capítulo invita a reconocer dónde se fuga la atención, no en los grandes eventos, sino en los gestos cotidianos, preocupaciones repetidas, diálogos internos innecesarios, anticipaciones sin propósito. Cada uno de esos movimientos consume energía que podría sostener la voluntad. Ayunar de atención es recuperar ese caudal y devolverlo al centro. El ayuno no es indiferencia, es selección. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir qué merece ser sostenido. La atención madura distingue entre lo que requiere acción y lo que solo demanda observación pasajera. Cuando todo recibe la misma atención, nada es gobernado. Cuando la atención es selectiva, el mando se consolida. Este retiro consciente también revela resistencia. La mente teme que, al dejar de atender un problema, algo se descontrole. Sin embargo, ocurre lo contrario. Muchos conflictos se mantienen por la fricción constante. Al retirar la atención reactiva, se abre un espacio donde la solución aparece sin lucha. El silencio vuelve a operar. El ayuno de la atención fortalece la estabilidad emocional. Las emociones intensas pierden duración cuando no se las revisita mentalmente. La experiencia se atraviesa y se completa. La identidad aprende que no necesita sostener cada reacción. La energía se libera para acciones más alineadas. Este capítulo no propone una técnica rígida, sino una práctica de discernimiento continuo. Cada vez que notas que la atención se engancha en algo estéril, puedes soltarla y volver al eje. Esa vuelta es un acto de mando. No requiere esfuerzo dramático. Requiere claridad. La atención también puede ser redirigida. No basta con retirar, es necesario orientar. El ayuno se completa cuando la energía liberada se deposita en la intención estructurada. Así, la voluntad se alimenta mientras lo innecesario se debilita. Este equilibrio es clave para la soberanía sostenida. Con el tiempo, el ayuno de la atención se vuelve natural. Ya no es una decisión consciente constante, sino una inclinación. La atención busca lo esencial. El ruido pierde atractivo, la mente coopera, el cuerpo acompaña, el mando interno se fortalece sin fricción. Preguntas de autoobservación. ¿En qué pensamientos se fuga mi atención? ¿Qué problemas mantengo vivos al revisarlos constantemente? ¿Qué ocurre cuando dejo de alimentar lo que me debilita? ¿Dónde puedo redirigir mi atención hoy? Práctica breve. Durante el día, identifica un pensamiento repetitivo que no aporta claridad. Cada vez que aparezca, retira suavemente la atención y llévala a la sensación corporal del eje. Observa el efecto. Frase de integración. Dirijo mi atención hacia lo que fortalece mi mando. Al practicar el ayuno de la atención, la energía se ordena. Lo que antes parecía dominante pierde fuerza. La voluntad encuentra espacio para afirmarse sin oposición constante. Este retiro consciente prepara el terreno para un uso más preciso de la emoción, no como reacción, sino
como combustible alineado. Esa transformación de la emoción es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 6. La alquimia del sentimiento. El sentimiento es una fuerza de enorme poder, pero suele ser utilizado de forma reactiva. Aparece como respuesta automática a estímulos externos y se disipa tan rápido como surge. Cuando ocurre así, no sostiene nada. La alquimia del sentimiento consiste en transformar esa energía fluctuante en combustible estable para la voluntad. No se trata de reprimir la emoción, sino de refinarla. Sentir no es lo mismo que reaccionar. La reacción es inmediata y desordenada. El sentimiento refinado, en cambio, es sostenido y dirigido. Cuando la emoción se alinea con la intención estructurada, la acción gana profundidad. La voluntad deja de ser abstracta y se vuelve magnética. El cuerpo participa, la mente coopera, la realidad responde. Este capítulo invita a reconocer que toda intención necesita energía para mantenerse. La claridad da forma, pero el sentimiento aporta impulso. Sin él, la decisión se enfría. Con él, se sostiene. La clave está en elegir qué emoción se convierte en combustible. No todas sirven. Algunas dispersan, otras fortalecen. La alquimia comienza con presencia. Antes de actuar, observar qué emoción está disponible. Hay ansiedad, entusiasmo, calma, no para juzgar, sino para seleccionar. El sentimiento adecuado no es el más intenso, sino el más coherente con el centro. La calma firme, por ejemplo, sostiene más que la excitación pasajera. La convicción tranquila dura más que la euforia. Cuando el sentimiento se elige conscientemente, deja de arrastrar, se vuelve aliado. La emoción ya no gobierna la decisión, la nutre. Esta relación madura transforma la experiencia. Las acciones pierden dramatismo y ganan consistencia. El mando interno se expresa con naturalidad. Es común temer que, al regular el sentimiento, la vida pierda intensidad. Ocurre lo contrario. La intensidad se vuelve habitable. La emoción deja de desbordar y comienza a circular. El cuerpo lo agradece. La energía se distribuye. La fatiga disminuye. La voluntad se mantiene viva sin desgaste. La alquimia del sentimiento también implica depuración. Algunas emociones necesitan ser atravesadas antes de ser refinadas. No se las evita. Se las siente con atención hasta que completan su ciclo. Solo entonces la energía queda disponible. Reprimir bloquea. Observar libera. Esta diferencia es fundamental. Este capítulo propone entrenar la capacidad de sostener un sentimiento elegido, no por fuerza, sino por atención. Al volver una y otra vez a la sensación coherente con la intención, la emoción se estabiliza. Se convierte en clima interno. Desde ese clima, la acción fluye con menos resistencia. El sentimiento refinado también protege la voluntad en momentos de desafío. Cuando el entorno presiona o contradice, la emoción reactiva intenta tomar el mando. Volver al sentimiento elegido restablece el eje. No se trata de negar lo que ocurre, sino de responder desde un estado que no se fragmenta. Esta alquimia no es un evento único. Es una práctica continua. Cada día ofrece oportunidades para refinar. Con el tiempo, la selección se vuelve automática. El cuerpo reconoce qué emoción sostiene y cuál drena. La atención elige sin esfuerzo. El mando se fortalece. Preguntas de autoobservación. ¿Qué emoción suele acompañar mis decisiones? ¿Cuál me fortalece y cuál me dispersa? ¿Qué sentimiento puedo elegir sostener hoy? ¿Cómo cambia mi acción cuando la emoción es coherente? Práctica breve. Antes de una acción importante, detente y siente el estado emocional presente. Ajusta suavemente hacia una sensación de firmeza tranquila. Mantén esa sensación mientras actúas. Frase de integración. Refino mi emoción para sostener mi voluntad. Cuando el sentimiento se convierte en combustible alineado, la voluntad gana continuidad. Ya no depende del ánimo del momento.
se sostiene en un clima interno elegido. Esta estabilidad emocional prepara el terreno para una posición más amplia. Observar el caos sin perder el centro. Esa capacidad de gobernar desde la observación es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 7. El trono de la observación. Gobernar no es intervenir en todo. A veces, la forma más alta de mando es observar sin ser arrastrado. A esta posición la llamaremos el trono de la observación. No es distancia fría ni indiferencia, sino una altura interna desde la cual el caos puede ser visto sin contaminar el centro. Desde este trono, la voluntad permanece intacta aun cuando el entorno se agita. La observación soberana se diferencia de la vigilancia ansiosa. La vigilancia tensa anticipa y reacciona. La observación desde el trono contempla, discrimina y elige. No todo requiere respuesta inmediata. No todo merece involucramiento emocional. Al sostener la mirada sin descender al conflicto, la energía se conserva y la decisión madura. Este capítulo invita a reconocer cuántas veces el caos externo toma el mando por identificación. Opiniones ajenas, eventos imprevistos y estímulos constantes buscan capturar la atención. Cuando eso ocurre, la voluntad se fragmenta. El trono de la observación restaura jerarquías. Primero el centro, luego el entorno. Desde ahí, la respuesta es justa y suficiente. Sentarse en el trono no significa superioridad, significa estabilidad. La observación clara nace del eje firme. El cuerpo acompaña esta posición con quietud activa. La respiración se asienta, la mirada se amplía, la mente deja de perseguir cada estímulo. Aparece una perspectiva más amplia que reduce la urgencia. El trono de la observación también protege de la reactividad emocional. Al observar una emoción sin fusionarse con ella, se evita que gobierne la acción. La emoción se siente, se reconoce y se deja pasar. La voluntad no se apaga, se afina. Esta capacidad transforma la relación con el conflicto. Ya no es una amenaza, sino información. Este capítulo propone entrenar la paciencia como forma de poder. La paciencia aquí no es espera pasiva, sino sostén activo del centro. Al no reaccionar de inmediato, se permite que la situación revele su dinámica. Muchas tensiones se disuelven solas cuando no encuentran oposición reactiva. El silencio vuelve a ordenar. La observación soberana también clarifica cuándo actuar. Desde el trono, las acciones innecesarias se vuelven evidentes. Solo se interviene cuando la intervención agrega coherencia. Esta economía de movimiento fortalece la autoridad. El entorno percibe la consistencia y ajusta su comportamiento en consecuencia. Es común temer que observar sin intervenir sea perder control. En realidad, es recuperarlo. La reactividad cede el mando. La claridad lo retoma. El trono de la observación no aísla, integra. Permite participar sin perder el eje. Esta integración es signo de madurez interior. El entrenamiento del trono comienza en situaciones simples. Observar una conversación sin adelantarse. Escuchar una crítica sin defenderse de inmediato. Mirar un problema sin dramatizar. Cada práctica refuerza la capacidad de permanecer centrado. Con el tiempo, la postura se vuelve natural. Preguntas de autoobservación. ¿En qué situaciones pierdo el centro por reactividad? ¿Cómo cambia mi energía cuando observo sin intervenir? ¿Qué emociones buscan gobernar mi respuesta? ¿Cuándo actuar agrega coherencia y cuándo no? Práctica breve. Ante una situación que genere reacción, detente unos segundos y observa sin responder. Siente el eje corporal. Permite que la claridad emerja antes de actuar. Frase de integración. Gobierno desde la observación clara. Al consolidar el trono de la observación, la voluntad se fortalece sin endurecerse. La vida puede moverse con intensidad alrededor sin desplazar el centro. Desde esta posición estable, el siguiente paso es reconocer el poder de la palabra interna, esa ley silenciosa que dicta el rumbo. Comprender y afinar esa palabra es el tema que se despliega en el próximo capítulo.
Capítulo 8. La palabra creadora. La palabra más influyente no es la que se pronuncia hacia afuera, sino la que se formula en silencio. Antes de que una acción ocurra, antes de que una decisión se sostenga, existe un diálogo interno que establece el marco de lo posible. A este diálogo lo llamaremos la palabra creadora. No es una frase ocasional, es la ley íntima que ordena la experiencia cotidiana. La palabra interna actúa como decreto, no porque tenga poder mágico, sino porque orienta la atención de manera constante. Aquello que te dices una y otra vez se convierte en criterio. El cuerpo responde a ese criterio. La mente lo organiza. La realidad lo refleja. Por eso, afinar la palabra creadora es un acto de mando profundo. Este capítulo invita a observar el lenguaje interno con honestidad, no el lenguaje ideal, sino el real. ¿Qué afirmas sin darte cuenta? ¿Qué negaciones repites? ¿Qué límites estableces con tus propias palabras? La mayoría de las personas gobierna su vida con decretos heredados que nunca eligió conscientemente. Recuperar soberanía implica revisar esa herencia. La palabra creadora no necesita ser positiva ni grandilocuente. Necesita ser precisa. Las frases exageradas generan fricción porque no se sostienen en la experiencia. La precisión, en cambio, crea coherencia. Una palabra interna que el cuerpo reconoce como verdadera se vuelve estable. Esa estabilidad sostiene la voluntad sin desgaste. Este capítulo también diferencia entre palabra reactiva y palabra soberana. La palabra reactiva nace del miedo o la defensa. Justifica, acusa, se lamenta. La palabra soberana es breve y clara. No discute con la realidad, la orienta. Al elegir conscientemente qué te dices, eliges desde dónde actúas. La palabra creadora se fortalece con repetición consciente, no como mantra mecánico, sino como recordatorio alineado. Cada vez que la palabra se pronuncia internamente desde el centro, refuerza la dirección. La mente aprende a obedecer esa ley porque la siente coherente. La emoción acompaña. El cuerpo confirma. Es importante notar cuando la palabra interna se contradice con la acción. Esa contradicción debilita el mando. No se trata de forzar la acción para que coincida con la palabra, sino de ajustar la palabra hasta que sea habitable. La soberanía se construye desde lo posible sostenido, no desde lo ideal inalcanzable. La palabra creadora también protege la voluntad en momentos de duda. Cuando el entorno cuestiona o la incertidumbre aparece, la palabra elegida actúa como ancla. No elimina la dificultad, pero impide la dispersión. Recordar la ley interna devuelve el eje y permite continuar con calma. Este capítulo propone una práctica de depuración. Reducir el lenguaje interno a lo esencial. Menos explicaciones, más dirección. La palabra clara no necesita adornos, se instala y opera. Con el tiempo, el diálogo interno se simplifica. La mente deja de debatir y comienza a ejecutar con coherencia. La palabra creadora no se impone al mundo, se vive. Cuando lo que te dices coincide con lo que haces, la realidad responde sin resistencia excesiva. No siempre como se espera, pero sí de manera consistente con la dirección elegida. Esa consistencia es señal de mando interno activo. Preguntas de autoobservación. ¿Qué frases internas repito con mayor frecuencia? ¿Cuáles me fortalecen y cuáles me limitan? ¿Qué palabra podría sintetizar mejor mi dirección actual? ¿Cómo cambia mi acción cuando cuido mi lenguaje interno? Práctica breve. Elige una frase interna breve y precisa que represente tu dirección. Repítela conscientemente en momentos clave del día. Observa cómo organiza tu atención y tu acción. Frase de integración. Mi palabra interna establece la ley de mi experiencia. Al afinar la palabra creadora, la voluntad encuentra un marco estable desde el cual operar. El mando se vuelve consistente porque la ley interna es clara. Este orden prepara el terreno para una comprensión más amplia. Reconocer cómo la realidad externa refleja esa ley y cómo ajustar el reflejo sin lucha. Esa comprensión, que convierte al mundo en espejo, es el tema que se despliega en el próximo capítulo.
Capítulo 9. El espejo de la realidad. La realidad externa no es un territorio independiente que deba ser conquistado, sino un espejo sensible que responde a la posición interna desde la cual se vive. No refleja pensamientos aislados ni deseos momentáneos, sino estados sostenidos. Comprender esto transforma la relación con el mundo. En lugar de luchar contra las formas visibles, se aprende a ajustar la imagen interior que las origina. Este capítulo invita a abandonar la idea de que el afuera es la causa final. Las circunstancias informan, pero no gobiernan. Cuando se reacciona al reflejo, se refuerza. Cuando se ajusta el centro, el reflejo se reorganiza. El espejo no discute ni se resiste, simplemente muestra. Esta comprensión devuelve poder sin confrontación. El reflejo externo suele revelar coherencias invisibles. Repeticiones, obstáculos y patrones aparecen para señalar una posición interna sostenida, no como castigo ni premio, sino como información. Al observar el espejo sin dramatizar, la voluntad recupera margen de acción. La pregunta deja de ser ¿por qué ocurre esto? Y pasa a ser ¿qué posición estoy sosteniendo? Este cambio de enfoque reduce el desgaste. En lugar de intentar corregir cada situación, se interviene en el origen. El mando se vuelve económico. Un ajuste interno claro produce múltiples reordenamientos externos. No de inmediato siempre, pero de manera consistente. La paciencia aquí no es resignación, es comprensión del proceso. El espejo también muestra cuando la palabra interna y la acción no coinciden. La realidad refleja esa contradicción como fricción. Al alinear palabra, sentimiento y gesto, el reflejo se suaviza, no porque el mundo se vuelva dócil, sino porque deja de encontrar resistencia innecesaria. La coherencia interna crea fluidez. Este capítulo propone observar el entorno como un aliado informativo. Cada respuesta del mundo indica algo sobre el estado interno. No se trata de culparse, sino de leer con precisión. El espejo no juzga, muestra. Al interpretar correctamente, se evita repetir ajustes superficiales. La tentación habitual es intentar cambiar el espejo directamente, forzar resultados, manipular circunstancias, imponer formas. Ese esfuerzo suele generar resistencia. Al trabajar desde el origen, la acción externa se vuelve mínima y efectiva. La soberanía no se demuestra, se evidencia por correspondencia. El espejo de la realidad también protege de la ilusión de control total. No todo responde de inmediato. Algunos reflejos requieren tiempo para reconfigurarse. Mantener la posición interna sin desesperar es parte del mando. La persistencia sin rigidez permite que el proceso madure. Este capítulo invita a desarrollar una mirada amplia. Observar relaciones, trabajo y eventos sin identificarse con cada oscilación. Ver patrones en lugar de episodios aislados. Esa perspectiva reduce la reactividad y fortalece la voluntad. El espejo deja de ser amenaza y se vuelve guía. Preguntas de autoobservación. ¿Qué patrones externos se repiten en mi vida? ¿Qué estado interno podrían estar reflejando? ¿Dónde intento cambiar el espejo sin ajustar el centro? ¿Qué ocurre cuando sostengo coherencia sin intervenir de más? Práctica breve. Elige una situación recurrente. En lugar de actuar sobre ella, revisa la palabra interna y el sentimiento que la acompañan. Ajusta el origen y observa los cambios con el tiempo. Frase de integración. Ajusto mi centro y el reflejo se ordena. Al comprender el espejo de la realidad, la voluntad se vuelve estratégica sin dureza. El mundo deja de ser un adversario y se convierte en indicador. Esta comprensión prepara el paso siguiente. Sostener la posición interna incluso cuando los sentidos muestran lo contrario. Esa persistencia luminosa, que no depende de confirmación inmediata, es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 10. La persistencia del sol. La voluntad verdadera no se mide por el impulso inicial, sino por su capacidad de sostenerse cuando no hay confirmación inmediata. A esta capacidad la llamaremos la persistencia del sol. El sol no se pregunta cada día si debe salir.
simplemente sostiene su presencia. De la misma manera, la soberanía se expresa como continuidad serena, incluso cuando los sentidos parecen contradecir la dirección elegida. Este capítulo invita a distinguir entre entusiasmo y persistencia. El entusiasmo depende del estímulo. La persistencia nace del centro. Cuando la voluntad está anclada en el eje interno, no necesita señales constantes para continuar. La acción se mantiene porque la decisión está completa. Esta completitud reduce la ansiedad y fortalece la coherencia. La dificultad aparece cuando el entorno no responde de inmediato. La mente interpreta la demora como error, el ruido intenta reinstalarse. La persistencia del sol consiste en no negociar con esa duda, no por rigidez, sino por confianza en la dirección. Ajustar detalles es válido, abandonar el centro no lo es, la diferencia se siente en el cuerpo. Persistir no significa repetir ciegamente, significa sostener la frecuencia del mando mientras se adapta la forma. El sol cambia de ángulo según la estación, pero no deja de ser sol. De igual modo, la voluntad madura aprende a variar estrategias sin perder el eje. Esta flexibilidad estable es signo de soberanía real. Este capítulo aborda la tentación de buscar pruebas externas constantes. La necesidad de confirmación debilita el mando porque desplaza el centro hacia afuera. La persistencia devuelve la referencia al interior. Cuando la decisión se sostiene desde adentro, las respuestas externas se ordenan con el tiempo. No siempre como se imagina, pero sí de manera coherente. La persistencia también regula la energía. Evita los picos y caídas del esfuerzo impulsivo. Al sostener un ritmo estable, el cuerpo se conserva. La emoción se aquieta, la mente coopera, la acción se vuelve sostenible. Esta economía permite atravesar procesos largos sin desgaste innecesario. Este capítulo propone entrenar la paciencia activa. No es esperar sin hacer nada, sino hacer sin ansiedad. La persistencia del sol ilumina sin quemar. Mantiene presencia constante. Al practicar esta postura, la voluntad deja de depender del ánimo. Se convierte en clima interno. La persistencia se prueba en momentos de contradicción. Cuando los resultados tardan, cuando aparecen obstáculos, cuando otros dudan. Volver al centro en esos momentos es un acto de mando, no para cerrarse, sino para recordar la ley interna. La palabra creadora y el sentimiento refinado se alinean para sostener la decisión. Es importante reconocer cuándo la persistencia se transforma en obstinación. La obstinación tensa. La persistencia relaja. La primera ignora información, la segunda la integra sin perder dirección. El criterio es el cuerpo. Si hay rigidez y desgaste, algo se forzó. Si hay firmeza tranquila, el centro está activo. Este capítulo invita a consolidar la confianza en la continuidad. No todo requiere reacción inmediata. Sostener la frecuencia es suficiente. El sol no acelera su curso para convencer. Su presencia constante organiza la vida a su alrededor. De igual modo, la voluntad sostenida ordena la experiencia sin imposición. Preguntas de autoobservación. ¿En qué momentos abandono la dirección por falta de confirmación? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando persisto desde el centro? ¿Confundo ajuste con abandono? ¿Qué decisión puedo sostener hoy con calma? Práctica breve. Elige una intención clara y manténla durante el día sin revisarla mentalmente. Observa cómo cambia tu energía al no negociar internamente. Frase de integración. Sostengo mi dirección con constancia serena. Al desarrollar la persistencia del sol, la soberanía se vuelve estable. La voluntad ya no depende de señales externas para afirmarse. Esta estabilidad prepara el cierre del recorrido, la unificación entre quien decide y la ley que ordena la experiencia. Cuando esa distinción se disuelve, la soberanía alcanza su expresión más simple. Ese cierre es el tema que se despliega en el capítulo final. Capítulo 11. La unificación total. El recorrido de la soberanía culmina cuando la separación entre quien decide y la ley que ordena la experiencia comienza a disolverse. A este estado lo llamaremos la unificación total.
No es una fusión mística ni una pérdida de identidad, sino una coherencia tan profunda que ya no hay fricción interna. La voluntad no se impone, coincide. La acción no se fuerza, sucede. Durante gran parte del camino, la conciencia aprende a dirigir, sostener y proteger su centro. Hay intención, práctica y vigilancia. En la unificación, ese esfuerzo se simplifica. No porque se abandone la dirección, sino porque la dirección ya está encarnada. La ley interna y el gesto cotidiano se alinean de forma natural. No hay negociación interna. Hay continuidad. Este capítulo invita a reconocer cuándo la soberanía deja de sentirse como ejercicio y se vuelve condición. Las decisiones ya no generan ruido. El cuerpo responde sin tensión. La mente acompaña sin debate. La emoción se mantiene estable. Esta integración no elimina los desafíos, pero los incluye sin dividir la experiencia. Lo que ocurre se atraviesa desde una sola pieza. La unificación total redefine la relación con el deseo. Ya no hay distancia entre querer y hacer. El deseo no empuja, orienta. La acción no reacciona, expresa. Esta coherencia reduce el esfuerzo porque no hay fuerzas opuestas. La energía fluye en una sola dirección. El desgaste disminuye. La claridad se sostiene. En este estado, la observación y la acción dejan de alternarse. Se vuelven simultáneas. Se actúa con conciencia y se observa sin separarse. El trono de la observación ya no es una posición a la que se vuelve. Es el lugar desde el cual se vive. El mando no se ejerce, se irradia. La unificación también transforma la relación con el entorno. Ya no se busca validación ni oposición. El mundo responde como corresponde a una posición clara. Algunas cosas se acercan, otras se retiran. No hay conflicto con ese movimiento. La experiencia se simplifica porque la coherencia interna filtra lo innecesario. Este capítulo no propone un ideal inalcanzable ni un estado excluyente. La unificación reconoce que todo lo que aparece forma parte del orden, incluso aquello que la mente llamaría imperfecto. No hay error que corregir, solo expresión que integrar. La totalidad no se fragmenta, se manifiesta de múltiples formas sin perder su centro. La soberanía, en su expresión más madura, es silenciosa, no necesita proclamarse. Se percibe en la forma de estar, en la calidad de la presencia, en la precisión de la acción. La voluntad ya no se pregunta si está siendo ejercida, simplemente opera. Esta simplicidad es señal de integración real. La unificación total también disuelve la lucha interna. No hay partes compitiendo por el control. La identidad sirve al centro. La mente organiza, el cuerpo ejecuta, la emoción acompaña. Cada aspecto cumple su función sin conflicto. Esta armonía es completa tal como es. Permite vivir con profundidad, coherencia y plenitud. Este capítulo invita a descansar en esa coherencia cuando aparece, no apropiarse de ella ni convertirla en identidad. La apropiación fragmenta, el descanso integra. Al permitir que la unificación opere sin nombre, la soberanía se estabiliza. Preguntas de autoobservación. ¿En qué momento siento que no hay fricción interna? ¿Cómo se expresa la coherencia en mis decisiones actuales? ¿Qué ocurre cuando dejo de supervisar constantemente mi voluntad? ¿Dónde puedo permitir más integración hoy? Práctica breve. Durante el día, elige una acción y realízala con atención plena, sin comentar internamente. Observa cómo se siente actuar sin división. Frase de integración. Vivo desde una voluntad unificada. Conclusión. La soberanía no es un logro que se alcanza ni una meta que se conquista. Es una forma de habitar la experiencia desde un centro claro y estable. A lo largo de este recorrido, la atención se desplazó desde la reacción hacia la dirección, desde la dispersión hacia la coherencia, desde el ruido hacia el mando silencioso. Cada capítulo mostró un aspecto de ese proceso, no como teoría, sino como práctica encarnada.
Ejercer soberanía no significa controlar el mundo, sino dejar de ser gobernado por lo que no se ha elegido conscientemente. Cuando el centro se ordena, la vida responde con correspondencia. No porque obedezca, sino porque reconoce coherencia. La voluntad clara no fuerza, orienta. El entorno se ajusta cuando la posición interna es firme. Este libro no propone un estado final ni una perfección futura. Propone una relación distinta con la experiencia presente. Todo lo que aparece forma parte del orden, nada está fuera. La soberanía integra incluso lo que antes parecía obstáculo. Desde esa integración, la acción se vuelve simple, precisa y suficiente. La invitación final es a vivir desde ese eje, no como esfuerzo constante, sino como recordatorio. Volver al centro cada vez que sea necesario. Sostener la dirección con calma. Permitir que la vida se ordene desde adentro. La soberanía no se demuestra, se vive.